Padre Amor, el Diablo. Capítulo 4. Contra él obran los exorcistas. En mi vida he tenido que responder a una infinidad de preguntas sobre los exorcismos. La primera que siempre aparece es si hay exorcistas más fuertes y más capaces que otros. No niego que hay diferencias entre uno y otro, pero es difícil valorar qué es lo que hace la diferencia. Hay factores espirituales, por ejemplo, la intensidad de la oración, la unión con Dios y los sacrificios. Y hay factores humanos, como la experiencia, la inteligencia, la cultura, la intuición. Pero todo esto es relativo. Puede ser que con algunos demonios funcione mejor un exorcista y con otros otro. Pero repito, es un asunto difícil de explicar. Un exorcista francés respondió a su obispo, que le había hecho esta pregunta. Le hizo una lista de las cosas que había aprendido año tras año durante el ejercicio de su ministerio. En esencia, lo que le quería decir era que solo podía compararse consigo mismo y que siempre tenía algo nuevo que aprender, aunque también contaba con la ventaja de la experiencia. Para llegar a la liberación del demonio, entran en juego muchos factores: el compromiso de fe de la persona afectada y de sus seres queridos, el empeño en la oración, la fe en la intercesión de la Iglesia y por tanto el apoyarse en el exorcista como instrumento de Dios a través del encargo recibido por parte del obispo. Me he dado cuenta de que algunos exorcistas son más eficaces con un cierto tipo de maleficio, pero siempre es el Señor el que decide y concede la gracia del resultado, como Él quiere, porque solo a Él se debe la gracia. Otra pregunta realmente importante es la diferencia que existe entre un mago y un exorcista. Es importante conocer la respuesta porque a menudo la gente acude a quien no debería. El mago, cuando es un verdadero mago y no un simple embaucador, actúa con la fuerza de Satanás. El exorcista, por el contrario, actúa con la fuerza del nombre de Jesús y la intercesión de la Iglesia. Y es bueno que todos sepamos eso. Los magos son discípulos de Satanás y no pueden hacer otra cosa que llevar a quien acude a ellos a la desesperación, a la nada, al sufrimiento infinito. No se obtiene beneficios de ninguna clase, ni por ningún motivo, incluso si en un primer momento uno se siente mejor, inmediatamente después pierde ese pequeño beneficio y se hunde más profundamente que antes. ¿Cuántas personas he conocido que han acudido a los magos y han terminado por arruinar completamente su existencia? En todo caso, más allá de la ayuda de los exorcistas, es necesario recordar que todas las oraciones son eficaces si son hechas con fe, humildad, caridad, es decir, sin ningún interés material, sin elementos extraños. Orar los unos por los otros es una recomendación que Dios mismo nos ha dado. Cada uno de nosotros puede hacerlo en conformidad a su sacerdocio adquirido por el bautismo, y mucho más si se trata de un sacerdocio ministerial. Evidentemente, en estos casos se trata de oraciones privadas que no tienen nada que ver con el sacramental del exorcismo, pero son oraciones que pueden obtener muchos frutos. Conozco muchas personas que oran y bendicen con eficacia, pero también conozco a muchas otras que se han ganado una fama de santeros y no son más que embaucadores o hipócritas, cuando no malos. No podemos pretender que la autoridad eclesiástica se pronuncie en todos los casos.
Son muchísimos y no necesitan una consideración de carácter oficial. Somos nosotros los que debemos tener sensatez y sabernos regular. Los párrocos deberían ser capaces de dar consejos apropiados en los casos particulares que se dan en sus parroquias. Y ante todo, deberían decirles a todos que no acudan a los magos por ninguna razón. Dediquemos ahora unas pocas líneas a los magos y preguntémonos, ¿es pecado acudir a ellos? Es un pecado de superstición que transgrede el primer mandamiento y por tanto es condenado expresamente en la Biblia. Puede suceder que al acudir a un mago se obtenga beneficios, pero la experiencia enseña que en la mayoría de los casos se trata de curaciones condicionales que luego abren espacios a males mayores. En todo caso, es desgraciada la persona que es curada por un mago, es decir, por un colega de Satanás, pues contrae una atadura ya sea con el demonio o con el mago, y casi siempre se trata de atadura con fuertes consecuencias y que son muy difíciles de desatar. Además de los magos, están los cartománticos. Esto también es un pecado de superstición que tiene distintos grados de gravedad. Por ejemplo, una persona se hace leer las cartas por la simple curiosidad de saber qué le van a decir. Esto es un pecado venial, pero se expone al riesgo de continuar en ello y agravar la situación. Yo suelo dividir a los cartománticos en tres categorías: los embaucadores que ganan dinero a costa de los ingenuos, los que tienen algún poder paranormal y se sirven de las cartas para usarlo, como un rabdomante que usa una varita para encontrar agua. En este caso no hay ni culpa ni daño, pues está en los límites de lo debido. Por ejemplo, esta persona sabe que no puede predecir el futuro. Y por último, están los cartománticos, que practican con las cartas la magia y la adivinación. Los exorcismos son otra cosa. Son eficaces porque en ellos es Cristo el que opera. También se pueden hacer exorcismos a distancia. Algunas veces he exorcizado por teléfono eficazmente. Otras veces hago por las noches exorcismos por las personas más afectadas que acuden a mí. Lo que no se puede es exorcizar contra la voluntad de una persona. El Señor ofrece sus dones, pero no los impone. Me ha sucedido que he tratado a personas cuyos familiares creen que están endemoniadas, pero no oran, no van a la iglesia, no creen y por nada del mundo aceptarían la bendición de un sacerdote. En estos casos solo se puede orar por ellas. Hay otras dos preguntas que me hacen a menudo. La primera, ¿un exorcista se puede equivocar? Muchas veces he escuchado a personas que dicen, llevé a mi pariente a ver a un exorcista, pero no encontró nada. Sin embargo, su comportamiento hace suponer una presencia maléfica y un sensitivo afirma que es víctima de un hechizo. ¿Es posible que ese exorcista se haya equivocado? En un caso como este, yo aconsejo escuchar la opinión de otro exorcista. Pero no podemos olvidar que hay personas un poco maníacas que van de un exorcista a otro hasta encontrar al que les dice lo que quieren escuchar. Entonces se requiere un médico serio o una serie de oraciones de liberación de esa manía específica, si el sujeto está dispuesto a colaborar. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que encuentra un exorcista? Son muchos obstáculos para hacer el diagnóstico, incluso con la ayuda de médicos especialistas,
y si se encuentra un mal de origen diabólico, muchos obstáculos derivan de la escasa colaboración del paciente. Es necesario que haya una verdadera conversión a Dios, una vida de gracia, mucha oración y frecuentar los sacramentos. La gente es perezosa, suele tender a la pasividad. Padre, libéreme del demonio. Me dicen a menudo. No respondo yo, eres tú quien debe liberarse. Yo solo puedo ayudarte e indicarte los medios. A veces hay impedimentos a la gracia, dificultad para perdonar de corazón, para combatir de vida si se está en un estado de pecado, dificultad para romper ciertos lazos con el maligno, porque requieren romper ciertos lazos humanos, amistades pecaminosas, vicios radicados, etc. La tarea del exorcista es fundamentalmente llevar las almas a Cristo. Él es el liberador. Todo lo que se obstaculiza una vida de unión con Dios es obstáculo para la tarea del exorcista.